Buenas, buenas, ¿cómo les va, amigos de YouTube? Estamos en este cuarto videíto dentro de la serie Comenzar a Escribir. Y particularmente de esta serie, les digo porque lo he ido dividiendo de a poquito, lo vamos a ir dividiendo mejor todavía en diferentes series a cada videíto, como para que cada uno pueda ir encarando por donde le vaya gustando, le vaya picando el bichito, la curiosidad. Recapitulando, es el cuarto video en relación a sobre qué escribir. Esa gran duda, digamos, que tenemos todos los escritores en algún momento, seamos escritores en nuestros inicios o tengamos ya una larga trayectoria, como yo y como mucha gente que tiene mucho más trayectoria que yo, como muchos de ustedes seguramente. Bueno, ¿sobre qué escribir? Hablamos en el primer video de cómo alcanzar la idea literaria, cómo pasar de alguna noción que teníamos ahí dando vuelta, por algo que hemos escuchado, que hemos visto, algún sueño, alguna cosa, digamos que nos da algunos elementos, pero que no están demasiado concatenados o no están demasiado articulados como para que nosotros ya tengamos una historia planteada, ¿sí? Pero tenemos al menos alguna idea de a quién nos dirigimos, qué es lo que queremos decir y cosas por el estilo. En el segundo video hablamos de una situación que suele ser mal interpretada realmente, pero como muy traumática, que es cuando no se nos ocurre nada, no tenemos ninguna idea de nada preconcebida. Bueno, como siempre les digo, esto es para divertirse, esto es algo alucinante, no tiene por qué ser traumático. Normalmente, digamos, todo ese traumatismo del cual se hace una especie de idilio en diferentes escritores y la quema de papeles y cosas por el estilo, todo eso es más una exaltación de la experiencia que la experiencia en sí. No tiene por qué ser así, ¿sí? A alguna gente le pasa, no tiene por qué pasarlo a ustedes. Todos en algún momento pasamos por alguna fase de esa de tortura, pero no tiene por qué. Si lo pueden evitar, mejor. Es más, si pueden reírse de lo patético que es eso, mejor todavía, porque eso le va a dar mucho más soltura al momento de escribir y al momento de valorar justamente lo que escriben, lo cual les va a servir para el segundo tiempo de la escritura, que es la corrección. Bueno, en el tercer videíto hablamos de captar ideas. Es decir, ¿qué era eso de captar ideas? Captar en nuestro entorno esas historias que están dando vueltas, digamos que de alguna manera nos piden que nosotros las pongamos en palabras, que le demos un lugar. Bueno, hablando de dar un lugar, enganchamos justo con lo que es este cuarto videíto, que lo vamos a definir como la escena primal. No sé si ustedes saben, pero la etimología de la palabra escena nos remite a una construcción, ¿sí? A una construcción más o menos precaria. Según los griegos era algo mucho más precario, los romanos lo perfeccionaron más, pero bueno, retengan esa idea de construcción. Una construcción a donde la idea es generar un lugar a donde una historia aparezca, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a tratar hoy, ¿sí? ¿Qué es esa escena primal? Primal, digamos, significa obviamente primera, pero no solamente primera en el sentido de 1, 2, 3, sino la base, ¿no? Bueno, hablamos entonces ya en algún momento de la idea literaria, de cómo llegar hasta ahí, de cómo ir planteando contextos, al menos, ¿sí? Un contexto universal, un contexto subjetivo como el máximo y el mínimo, o como lo más grande y lo más pequeño, ¿sí? Lo cual es una denominación, una clasificación, digamos, meramente descriptiva. Muchas veces lo subjetivo es más grande que cualquier universo, pero para establecer un mínimo orden, ¿sí? Jerárquico, de manera descriptiva, digamos que es entre lo más grande, lo más abarcativo, y lo más pequeño en el sentido, digamos, restringido a una sola persona. Bien. Dijimos también que entre medio de esos dos topes, ¿sí? Hay diferentes gradientes, diferentes tipos de contextos. Bien. Y que con eso íbamos a acercarnos a la idea literaria. Ahora,
vamos a trabajar otra manera de acercarnos a una idea literaria, a través de definir esto que sería como el lugar a donde la historia va a aparecer. Para definir el lugar a donde la historia va a aparecer, siempre y cuando tengamos alguna idea preconcebida, nos resulta más o menos fácil, pero cuando no tenemos ninguna idea, nos genera, digamos, algunas dificultades más, o al menos eso se cree. En realidad podemos arrancar definiendo una escena primal, digamos, para esperar a que empiecen a advenir historias, a advenir ideas, a advenir nociones, elementos, y que de a poco se vayan concatenando. Bueno, ¿qué es esta escena primal? Sería básicamente definir el esqueleto, la construcción, ese rudimento mínimo, indispensable, que va a ser a la columna vertebral, digamos, de toda nuestra historia. Ustedes dirán, pero ¿cómo definir una columna si no tenemos la historia? Listo, por eso es la escena primal. Es el germen, digamos, es una protocolumna, vamos a decir. Después lo vamos a tener que definir mucho mejor. Pero estamos hablando, acuérdense, simplemente de cómo comenzar a escribir cuando no tenemos demasiada idea o no la tenemos muy definida o no tenemos ninguna. Bien. El orden de los factores altera el producto, siempre. Esto no es matemáticas, pero cuando no tenemos ninguna idea, podemos arrancar por donde nos impacte más, ¿sí? Por ejemplo, definamos un escenario, ¿sí? O sea, un lugar donde va a transcurrir una historia que todavía no sabemos cuál es, ni sabemos cómo es. Simplemente pensemos en algún lugar que nos guste o que no nos guste, o algo sobre lo cual nos gustaría hablar, o algo que nos evoque algo, ¿sí? Que eso es un lugar donde estuvimos de vacaciones o donde nos gustaría estar de vacaciones, o un lugar donde pasamos cosas de niños o lo que quieran. Ese es uno de los elementos, el escenario, ¿sí? Bien, una vez que tenemos ese escenario, es decir, que podemos decir, bueno, en la ciudad tal, o en una ciudad de tal manera, o parecida a tal, ¿sí? En un pueblo de tal lugar o de ningún lugar, un pueblo imaginario. Si es un pueblo imaginario vamos a tener que decir, bueno, un pueblo de cuántas casas, un pueblo con qué tipo de, ¿cómo es?, de construcciones, con qué tipo de habitantes, ¿sí? Vamos a tener que definirlo. Puede ser algo ficticio, algo que nosotros inventemos, o puede ser algo que nosotros ya tengamos en mente, ¿sí? O puede ser un mix, como son los recuerdos, por ejemplo, los lugares de los sueños. Siempre son un mix entre algo que vimos y algo que nosotros vamos fabulando, vamos construyendo sobre eso que vimos. Bien, una vez que tenemos el escenario, vamos a pasar a hacer el escenario propiamente dicho, si me permiten volver a usar la palabra, el escenario afectivo. ¿Qué sería este escenario afectivo? La relación de fuerzas que hay entre los personajes, ¿sí? O que puede haber entre los personajes. Todavía no hemos definido ningún personaje central, ¿sí? Pero bueno, si estamos hablando de un lugar, es muy probable que haya, digamos, personajes, ¿sí? Salvo que querramos hablar, por ejemplo, de un lugar en una manera exclusivamente descriptiva, ¿sí? Y que sea un lugar completamente deshabitado, por ejemplo. Entonces el personaje pasaría a ser la persona que narra, ¿sí? La persona que narra, digamos, está de alguna manera cayendo en el lugar de personaje. Pero bueno, definan esas dos cuestiones, digamos, y si van a tener personajes, intenten establecer alguna red de relaciones. Si es un pueblito chiquito, y seguramente va a haber 4 o 5 personajes arquetípicos, ¿sí? Por ejemplo, el que tiene más plata, el doctor, el cura, qué sé yo, puede ser, no sé, todo depende qué tipo de obras pueden hacer, pero van a ver que hay diferentes personajes arquetípicos. Obviamente el cura y el doctor son los dos personajes arquetípicos
por completo. El comisario, por ejemplo, ya les digo, el hacendado, el que tiene más plata, el político, bueno, esos son como el viejo, el más viejo, la bruja, ¿sí? Son como personajes arquetípicos. Definan, o mejor dicho, más que definan, plantéense alternativas, ¿sí?, respecto de si les gustaría introducir algún personaje arquetípico de estos o no, cuáles, ¿sí?, y qué relación hay entre unos y otros. Relaciones afectivas y relaciones sociales, ¿sí? Por ejemplo, parentescos, peleas, historias comunes. Bien. Si van a hacer un pueblito o algo por el estilo, digamos, también les sirve pensar que todo pueblo, en realidad todo lugar, pero sobre todo, digamos, una cuestión de pueblos, de lugares chicos, tienen como su mitología, ¿sí?, su propia mitología. Algún evento que hace que ese pueblo exista, por ejemplo, qué sé yo, el paso de un tren, ¿sí? El tren hace que el pueblo se forme, por ejemplo, ¿sí? Así que los lugares grandes también tienen la mitología, pero está más perdida, no tiene el mismo valor, digamos, por ahí, para el mismo valor de cercanía, por ahí, que para un pueblo chico. Pero también puede tener influencia, qué sé yo, una persona que vive en Viena, digamos, seguramente tiene un montón, o una persona de Francia, o una persona de cualquier lugar del planeta, por más que sea una zona completamente cosmopolita, tiene alguna mitología dando vuelta, ¿sí?, ya más universal, más conocida, ¿sí?, por diferentes, como tienen más influencia cultural, digamos, tienen como diferentes afluentes cualquier persona para conocerlas. Así que si van a hablar, por ejemplo, de un parisino, bien, si van a intercalar alguna mitología de ustedes ahí, tienen que conocer las mitologías propias del entorno de un parisino, por ejemplo, del siglo XIX. ¿Sí? Bien. Entonces, definimos la red de relaciones de personajes y más o menos las relaciones de fuerza, o sea, si se quieren, si se odian, en toda esta parte sean lo más simple posible, ¿sí? Háganlo tipo telegrama, o sea, se quieren, se odian, se rechazan, tum, tum, tum. Bien, después, en otra parte, pongan por qué, ¿sí? La relación entre A y B es esta. En otra parte, por qué, y le explican. Esas explicaciones le pueden ir dando alternativas para ir desarrollando posteriormente una trama. Bien, todo esto es parte de la escena. Acá todavía no hay ninguna historia contada, ¿sí? Es simplemente ir definiendo algunos elementos que nos permitan ir haciendo esa construcción primera, ¿sí?, para que alguna historia advenga. ¿Sí? Bueno, como les digo, si ustedes ya tienen una idea, también pueden hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque les puede servir para intercalar esa idea que tienen en un escenario distinto, en una escena distinta. Pueden enriquecer su idea, ¿sí? Siempre en esta fase de comenzar a escribir, cuando ustedes están empezando a afinar el lápiz sobre lo que quieren decir, les conviene ser lo más exhaustivo en alternativas. Si no tienen ninguna idea preconcebida, mejor. Sean todo lo exhaustivo en alternativas. Planteen alternativas una y otra y otra y otra y otra. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una riqueza para después ir desmalezando y encontrando una trama, por un lado, y por el otro les va a ir dando experiencia, y por el otro tiene otra ganancia plus, digamos, que la ganancia plus es que les sirve de caldo de cultivo para otras historias. No sé si ustedes saben, si ya lo han experimentado, pero a muchos escritores nos pasa que por ahí, en medio de una historia, sale otra tangencial que no queda como demasiado grande para dejarla incluida ahí y que nos permite desarrollar una nueva novela o desarrollar un cuento o desarrollar otro tipo de escrito, ¿sí? Así que siempre en esta fase sean lo más exhaustivos posible porque eso le va a dar experiencia, un caldo de cultivo y más opciones a la hora de ir afinando el lápiz en relación a la trama. Todavía no estamos
trabajando trama, ¿sí? Simplemente estamos haciendo el planteo básico, esta especie de construcción primera, a donde van a ir adviniendo historias. Bueno, amigos, yo creo que con este videíto he estado un poquito más robótico que en otros y menos que en algunos, pero creo que les puede servir. Espero que sigan escribiendo, espero que sigan hablando, sobre todo que se animen a hablar, digamos, en los comentarios. O sea, he recibido algunos mails, se lo agradezco, pero dejen comentarios, pónganse, ¿sí? El escritor, digamos, tiene que animar a exponerse. El pensamiento del escritor es, si hay fractura, mejor que sea expuesta. Bien, verdadero gusto, yo muy copado con todos ustedes y con este medio y con esta posibilidad de ampliar lo que es un taller literario personalizado y como limitado a 2 o 3 personas o por ahí a una persona, ampliarlo, digamos, a todos ustedes y ir viendo, digamos, el feedback, esta especie de sinergia que se genera, ¿sí? Espero que les sirva, espero que se copen y a seguir escribiendo.